Saludos distinguidos participantes. En el día de hoy vamos a continuar explicando cómo se trabaja con clases, métodos y métodos en C#. Para dicho ejemplo tenemos ya diseñado un formulario donde mostramos los diferentes parámetros para obtener una nota final en la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Como pueden observar, el primer parámetro o criterio a evaluar sería la prueba de evaluación final, que tiene un valor de 50 puntos. Luego sigue actividades prácticas con un valor de 20, proyecto final con un valor de 15, actitudes y valores con 5%, participación oral y escrita con un 10. La suma de todos estos criterios de evaluación van a dar como resultado la nota, que será la sumatoria de todos, el resultado que se va a encargar de determinar si es aprobado o reprobado. Y por último, en la casilla de literal, entonces se va a mostrar el literal relacionado con la nota obtenida. Entiéndase que si por ejemplo sacó 70, el literal debe ser una C. Si obtuvo entre 80 y 89, entonces el literal debe ser una B. Y si obtuvo una calificación entre 90 y 100, el literal debe ser una A. En caso contrario, entonces el literal debe ser una F. Bien, como podemos observar, ya tenemos aquí el diseño de la pantalla y cada uno de estos text box ya tengo asignado sus nombres. Los voy a poner aquí en bloc de notas para que lo puedan observar mejor. Tenemos aquí a TXT prueba final, TXT actividades prácticas y así sucesivamente. O sea, cada text box le he asignado un nombre relacionado con el dato o valor almacenar en dicho formulario. Pues bien, para crear una clase que contenga dichos métodos, entiéndase el método de calcular la nota, el método de determinar el resultado y el método de obtener el literal, para eso requerimos de una clase y dentro de esa clase entonces vamos a crear los respectivos métodos. Venimos aquí al explorador de soluciones, pulsamos el botón derecho del mouse y nos vamos a la opción que dice agregar. Una vez posicionado en agregar, pasamos a la siguiente ventana y seleccionamos la opción clase. Va a aparecer un cuadro de diálogo donde entonces le vamos a asignar el nombre de la clase. Es importante destacar que una clase tiene la extensión de un archivo .cs, o sea, de un archivo de C#. Aquí le vamos a poner el nombre, por ejemplo, cálculos, ese sería el nombre de la clase. La cálculos.cs, muy importante que se mantenga la extensión de la clase para evitar posibles errores. Le damos a agregar y se va a mostrar aquí en pantalla la estructura de una clase en C#. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Que pueda ser accedida desde cualquiera de los formularios que forman parte de un proyecto en C#. Para que esto ocurra, es necesario que esa clase sea pública. Para ello, antes del nombre de la clase, ubicamos la palabra public y ya con esto estamos haciendo esa clase pública. Dentro de la clase, recuerden que una clase se conoce el inicio y el fin por las llaves. O sea, esta llave indica el inicio de la clase y esta llave indica el fin de esa clase. Todo lo que yo escriba dentro de esas dos llaves pertenecen a la clase cálculos. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es el método nota final. Si observamos nuevamente aquí en el diseño, observen que tenemos a nota, a resultado y a literal. ¿En qué consiste nota? Simplemente en la sumatoria de todos los criterios que tenemos aquí arriba. Como mencionamos en principio, la prueba de evaluación, las actividades prácticas, entre todas las que ustedes pueden observar. Entonces, vamos a la clase y vamos a decir que vamos a crear un método público que va a devolver un entero, y para eso utilizamos las iniciales int de integer,
escribimos el nombre del método, dijimos que le vamos a poner nota final, abrimos un paréntesis y dentro de ese paréntesis vamos a declarar todos los parámetros o criterios de evaluación que requerimos para hacer la sumatoria de una nota final en la universidad. Recuérdense que estos serían los parámetros que vamos a tomar en cuenta la prueba final. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a ir copiando de aquí. Prueba final, que va a ser un entero, coma. Requiero también de las actividades prácticas. Seguimos con proyecto final. Observen que no estoy incluyendo las iniciales de TXT porque lo que estoy haciendo es declarando los parámetros, no haciendo referencia a los objetos, sino a las variables que van a almacenar los contenidos de esos objetos. Bien, participación oral y escrita sería la última. Ya la copié, pero fíjense que me está marcando un error aquí, porque aunque le estoy diciendo cuál va a ser el nombre de los parámetros, no le estoy indicando el tipo de dato de cada parámetro. Entonces simplemente le agregamos el INT a cada uno de los parámetros. Perfecto. Ya una vez declarado esto, con la llave de inicio y fin, indicamos que todo lo que yo escriba entre esas dos llaves corresponde al método nota final. Entonces simplemente le decimos que él va a retornar el resultado de prueba final, que le puse prueba final, vamos a ponerle L aquí para que sea entendible por todo, más actividades prácticas, más proyecto final, más actitudes y valores, más participación oral y escrita. Bien, lo que le estamos diciendo con esto a C# es que estamos creando un método llamado nota final, que ese método va a recibir diferentes criterios de evaluación, lo va a sumar y va a retornar el resultado de esa suma. Una vez creado este método, procedemos ahora a crear el método resultado. Resultados, recuerden que el objetivo de esto sería determinar si el participante aprobó o reprobó. Por ende, lo que me va a devolver ese método debe ser un string. Entonces digo public string resultado, que será el nombre del método. Y este método simplemente va a recibir un parámetro llamado nota, porque dependiendo de lo que obtenga en la nota el participante, yo voy a determinar si el resultado será aprobado o reprobado. Entonces, ¿cómo logramos eso? Con la sentencia if, con el condicional if, decimos si nota es mayor o igual que 70, que es el valor para aprobar una asignatura en la universidad. Si eso es verdad, entonces yo voy a retornar aprobado. ¿Ok? En caso contrario, else, voy a retornar reprobado. Bien, ya aquí tenemos el segundo método, que es el resultado. Solamente estaría faltando el método de literal para determinar qué letra con relación a la nota debe mostrarse en el formulario. Entonces, igual, public, como literal es una letra, debo decir que el tipo de dato es un string. Escribo el nombre del método, que sería literal, va a recibir la nota como parámetro o argumento,
Y aquí hacemos las condiciones. Decimos que si nota es mayor o igual que 90, el literal que le corresponde sería una A. Fíjense que estamos comenzando de mayor a menor. Entonces, si eso es verdad, yo voy a retornar una A. Pero ¿qué ocurre? Que hay diferentes literales. Tenemos el literal B, C, D, E, hasta D y luego F. Entonces digo, else, if, en caso contrario, si nota es mayor o igual que 80, entonces voy a retornar B. Puedo copiar esta parte porque ya lo único que va a cambiar es el valor por el que voy a preguntar y también el letrero, o sea, lo que quiero mostrar. Aquí voy a decir entonces que si es 70 voy a devolver una C. Luego que si es 60 voy a devolver una D. En caso contrario, voy a devolver una F, sin importar que el participante obtuviera un 0 como un 59, lo que le corresponde es una F. Bien, ya hemos creado aquí los tres métodos, de manera que podemos ir entonces ahora al diseño de formulario y simplemente instanciar esa clase o implementarla para poder utilizar esos métodos que ya pertenecen a esta clase. Nos vamos a diseño y en el botón calcular vamos a declarar las variables que necesitamos. Esas variables la tenemos aquí en la clase, lo podemos copiar. Lo estoy haciendo esto para ganar tiempo. En el caso de ustedes simplemente lo que deben hacer es declarar la variable. Como las variables son del mismo tipo, no tengo por qué poner tantos int, simplemente separarlo por coma en este caso. Estoy haciendo el trabajo del Aragán, como dice, porque pude haberlo declarado nuevamente y posiblemente hubiese sido más rapidito, pero vamos a ver. Ok, ya tenemos declarada la cantidad de variables y ahora vamos a alimentar esas variables con los text box que tenemos en pantalla. Entonces, para prueba final, vamos a decir que eso va a ser igual al int.parse del txt prueba final. Punto text. ¿Por qué punto text? Porque es donde se almacena el valor de ese text box. Lo mismo vamos a hacer con actividades prácticas. Eso va a ser igual a int.parse txt actividades prácticas. Lo bueno de esto es que no tengo que escribirlo. Fíjense que aparece una línea con el texto relacionado que yo lo puedo seleccionar y simplemente pasarle las propiedades. Después de actividades prácticas, proyecto final, que va a ser igual a int.parse txt proyecto final, siempre utilizando la propiedad .text. Después de proyecto final tenemos actitudes y valores. A ver qué escribimos aquí. Actitudes y valores igual al int.parse txt
actitudes y valores punto text. Tenemos ya por último participación oral y escrita. Eso va a ser igual al int.parse de txt participación oral y escrita .text. Muy bien. Una vez ya alimentadas estas variables, lo que nos falta sería determinar o llamar los métodos para tales casos que permitan hacer esos cálculos. Entonces vamos a declarar aquí atrás la variable nota que olvidamos y ya con nota vamos a llamar entonces la clase que damos, que se llama class cálculos para este ejemplo, y vamos a crear un objeto llamado guapa. Vamos a decir que eso va a ser igual a new class cálculos, y lo que estamos haciendo con esta sentencia es instanciando esa clase, es decir, todo lo que tiene la clase class cálculo pasará al objeto guapa. En español, el objeto guapa va a tener todos los métodos que creamos en esa clase, métodos, propiedades, atributos, etc. Entonces, si yo digo ahora nota, ¿verdad?, igual a guapa, tal cual como declaré el objeto, punto. Cuando le pongo el punto, noten que se pueden ver el método nota final, el método literal y el método resultado, que fue lo que hicimos en la clase. Entonces yo quiero ver la nota final, digo nota final, y aquí él me dice los parámetros que debe recibir, que serían prueba final, coma, actividades prácticas, coma, proyecto final, actitudes y valores, y participación oral y escrita. Bien, ya ese método, fíjense que solamente le estamos pasando los valores que tienen acumuladas las variables, pero el método nota final sabe que con esos valores lo que va a hacer es una suma. Entonces, al txt nota punto text le paso la variable nota, pero convertida a un string, porque recuerden que la naturaleza de la variable nota dijimos que era un int. Entonces, como lo está recibiendo un text box, no puedo pasárselo como un entero, porque me daría un error. Entonces, lo que hago es una conversión a un string. O sea, independientemente de que la variable nota fue declarada como un int, con el método toString lo estoy convirtiendo temporalmente ahí a un string para que no me dé un error. Luego, en txt resultado punto text digo que va a ser igual a guapa, punto, ahora llamo el método resultado y simplemente le digo que evalúe la variable nota. O sea, lo que tenga esa variable, yo se lo voy a pasar al método resultado y él me va a determinar si el estudiante aprobó o reprobó. Bien, luego sigue el método, el textbox literal, txt literal.text va a ser igual al objeto guapa, punto, y llamo el método literal y de igual forma le digo la nota y ya con esto, dependiendo de lo que tenga la nota, él me va a devolver el literal. Entiéndase si le corresponde una A, una B, una C, una D
o en su defecto una F si no clasifica en ninguna de las anteriores. Vamos ahora a evaluar el proyecto, vamos a ejecutarlo y vamos a comprobar que este código funciona. En este momento el proyecto se está compilando para luego dar salida al formulario, ya lo tenemos aquí, y vamos a decir, por ejemplo, que en la evaluación final obtuvo un 45, que en actividades prácticas obtuvo un 18, que en proyecto final obtuvo un 14, que en actitudes y valores obtuvo un 5 y que en participación oral y escrita obtuvo un 10. Si le damos a calcular, fíjense que la nota dice que son 92, el resultado es aprobado y el literal es una A. Vamos a cambiar aquí el resultado de la evaluación final. Vamos a decir que él sacó un 35 en evaluación final y un 15 en actividades prácticas. Si le damos a calcular nuevamente, fíjense que ahora dice que la nota fue 79, que aprobó, pero que el literal es una C. Vamos a decir que en participación oral obtuvo un 0 y que en actitudes y valores obtuvo un 3. Vamos a darle a calcular. Fíjense cómo ahora dice que la nota fue 67 y que el resultado fue reprobado y el literal que le corresponde es una D. Hasta aquí la explicación de clases y métodos. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.